el que usted ve, y ahí lo voy a citar responsablemente como Danilo Medina, que se exime de participar en una mesa. Esto es una mesa de trabajo. No hay nada más operativo que una mesa de trabajo. Usted se ve la cara. Precisamente en la ONU no hubo silencio sino respuesta, diciendo nosotros entendemos que el tema de los haitianos lo deben resolver los haitianos. Ay, es que se le acabaría el negocio a muchos extorsionadores de los medios. Hay que luchar contra eso. Se les va a acabar el negocio a muchos extorsionadores de los medios que tiran unas bolas, y después quieren que se le acerquen los políticos o los empresarios, ofrecerle unos cuartos largos para que se callen la boca. Porque llega un momento que esta sociedad se puede montar en un voto de castigo y en unas elecciones sacarte y tú no sabes quién va a ser independiente y a qué fondo del pozo va a llevar ese candidato del país por irresponsabilidad de los partidos acumulados. Y al final de cuentas yo siento y pienso que el candidato del 28 no es el del partido A, B o C, es el candidato que se identifique y conecte con esa sociedad. Hola mis queridos laboratoristas, en esta nueva emisión del Laboratorio Podcast. Hoy me honra tener de vuelta a nuestro hijo perdido, Fidias Tejeda, encargado de negocios de Promipyme y experto en finanzas, y Ramón Valdés, comunicador y abogado. Pero ellos, expertos también en la vida dominicana, en la vida pública, la vida política dominicana, van a darnos van a darnos un feedback del acontecer político en cuanto a los partidos, ver un poquito la interioridad de lo que acontece ahora, que se avecinan primarias, que hay contiendas a lo interno. Todos tenemos harta curiosidad de saber, y por qué no, de la mano de estos influyentes. Y esta servidora Genya, así que Fidias, por favor, apertura esta emisión. Además, debo de reconocer que gracias a Fidias hoy nos honra con su presencia este señor distinguido, así que por favor. Gracias. Bueno, Genya, primero darte las gracias por otra oportunidad, y como tú hiciste el introito ya, estamos de frente a un proceso electoral internos en los partidos donde se están abocando a dirigir sus directivas. Por ejemplo, ya el PLD ratificó a Danilo Medina como presidente, un nuevo secretario en la persona de Johnny Pujol y su mismo secretario de organización. Ahora, en el caso de la Fuerza del Pueblo, está inmerso en un congreso donde ellos tienen sus estatutos, que tienen su forma de elección, donde me imagino que ratificarán a Leonel Fernández como presidente del partido. Y el secretario general, ahí sí hay competencia porque tienen al señor Radamés Jiménez, tienen a Peñita, el actual secretario general, y creo que está aspirando o estuvo aspirando el ex senador de San Cristóbal, ¿cómo se llama el joven que fue senador de San Cristóbal por la Fuerza del Pueblo, que fue ministro de la Juventud? También tal vez sí que la Fuerza del Pueblo y el PRM. Ramón Valdés y yo coincidimos en que somos malos con los nombres. Sí. Exacto. Franklin, ex senador Franklin. Entonces, el PRM se aboca hacia el 2026 a su proceso de elección interna primero, donde tiene que haber o una ratificación de las actuales autoridades que la preside el licenciado Paliza y la licenciada Mejía, o una renovación de sus cuadros directivos en otras personas. Y a partir de ahí ya el cuadro de directrices de los partidos tendrán sus direcciones y se abocarían entonces a sus procesos internos para escoger los candidatos, dentro de los precandidatos, a escoger los candidatos hacia el 28, de las elecciones del 28. Entonces estamos en ese proceso ahora, hemos estado observando cómo los partidos se están manejando en eso. Fíjate que ya hay muchos temas sobre la mesa, como el tema de Haití, como varios temas donde ya se están convocando los líderes para consensuar muchos temas. Entonces ya los partidos se están abocando y todo eso son temas que van a incidir muchos en las elecciones, el tema de Haití. A mí me pareció fenomenal el gesto
algunos cínicos dirán que eso fue algo planeado o algo que para dar cierta imagen país que en un momento complicado. Claro que sí, que fue algo positivo. No me pareció planeado y me pareció muy justo ese gesto que tuvieron el presidente Luis Abinader Corona de abrazar al presidente Leonel Fernández. Ustedes, señores, sepan que cuando se dice presidente, aunque no esté presidente en funciones, ya fue presidente, se le sigue diciendo presidente. Pero me dice, no, expresidente, eso es presidente. Así que toca lo que toca. Entonces, pero me pareció un poco cínico cuando Danilo Medina dice, si quiere hablar del tema de la inmigración haitiana, que venga, que lo invito a la casa de partido. Qué inapropiado. O sea, y eso demuestra, me sorprende, y una persona que ha pasado también por situaciones personales tan fuertes, tan decadentes, demuestra quizás ni siquiera una fragilidad, una debilidad, mejor dicho. Frágiles somos todos, pero una debilidad. Y como estadista me sorprende que él se haya manifestado de esa manera. ¿Qué usted opina, Valdés? Mira, primero, Genya, darte la gracia de darnos la oportunidad de participar en tu podcast, en este laboratorio, sobre todo así de manera como acostumbras a hacerlo. Mira, en principio hay que partir de la invitación del presidente de la República a los expresidentes a esa cumbre necesaria, porque no es un tema antojadizo ni caprichoso. Claro. El tema migratorio definitivamente forma parte o tarea fundamental del Estado Dominicano. Todo por el contexto en que vivimos. Nunca antes habíamos tenido, digamos, una situación tan dramática con nuestros vecinos haitianos. Sin lugar a duda, y se ha dicho hasta la saciedad, que no hay, digamos, interlocutor, porque del otro lado no hay gobierno, no hay autoridad. Ya más que decir que se trata de gobierno fallido, yo pienso que colocarle gobierno ya es un aporte. Definitivamente allí hay el predominio de las bandas, de la anarquía, del desorden, la falta de garantía. Y la comunidad internacional, muy a partir de acciones, no de especulaciones, las diligencias que ha hecho el Estado Dominicano desde su gobierno, el presidente de la República, el canciller de la República, en los escenarios fundamentales internacionales como la ONU, como la OEA, la respuesta ha sido la callada de la comunidad internacional. Y es más, en la última ocasión en que el canciller dominicano habló precisamente en la ONU, no hubo silencio sino respuesta, diciendo nosotros entendemos que el tema de los haitianos lo deben resolver los haitianos. Por lo que definitivamente ni hay comunidad internacional, ni hay en Haití con quien hablar. Por vía de consecuencia, el tema migratorio es un tema nacional, donde definitivamente nosotros tenemos que cargar con todo el peso de la acción. Y yo pienso que un mensaje correcto es que el liderazgo nacional, el político, el empresariado, el religioso, cultural, toda la sociedad como tal, eleve el discurso. Mira, frente al tema migratorio somos uno. Frente al tema migratorio somos nación. Claro. Y ahí no hay bandería política. Frente a eso, yo pienso que más que un desatino de la respuesta del expresidente Medina, yo pienso que sigue desperdiciando otra gran oportunidad para reivindicarse. Correcto. Todo el mundo sabe que del último proceso, si hubo un partido que salió mal parado en el proceso electoral, ha sido el PLD. El PLD, inclusive recientemente, muy a propósito de la temporada de la reorganización, aperturó el proceso de inscripción de candidatos presidenciales y solamente se inscribió un solo, porque no hay ningún interés, porque ese partido no cuenta con la fortaleza, no hay posibilidad de éxito de ningún proyecto presidencial, por lo menos en este momento. Bueno, y si te dan la categoría de expresidente
te invitan y te ponen en iguales con el presidente de la República frente a un tema de nación, yo creo que es una gran oportunidad para que el primer paso lo diera a él, sobre todo porque quien asumió la iniciativa fue el presidente de la República. Es penoso que diga, yo estoy en disposición de hablar, pero en la Casa Nacional del PLD. Sí. O sea, es inclusive arrabalizar un tema de nación. Es mezquino. Y más considerando la alta tasa de sedulación de nacionales haitianos que hubo en los gobiernos del PLD. Claro. Es decir, también tiene una deuda ya histórica, si se puede decir, con nosotros los dominicanos en ese sentido, porque es que es hasta penoso porque esta gestión asumió como una especie de caballo de Troya, claro, que empieza por las mismas figuras que pululan años y años de gestión, de diferentes gestiones en los estamentos del Estado, como funcionarios de carrera administrativa, hasta estos temas que son temas de una situación país que nos vulnera. Entonces, lo siento más que nada mezquino. ¿Recuerdas, Fidi, hace un programa que tuvimos con Elías Ruiz Matuk donde tocábamos el tema y hablamos de los buenos y malos dominicanos? En las situaciones más ponzoñosas, más decadentes, los buenos dominicanos nos unimos. No tenemos que ver con una situación étnica, religiosa, ni partidaria. Solo nos unimos y no hay tutía, como en buen dominicano se dice. Entonces, agarrar una situación, ya sea con un sesgo de que hay un interés empresarial o hay un interés político, eso es totalmente desdeñable. Fidias. Bueno, ese tema que Ramón ya lo ha explicado, es un tema de mucha preocupación y va a ser un tema que va a estar en la mesa en el 28. Es decir, dependiendo de la propuesta que lleve el candidato del PRM, el de la Fuerza del Pueblo y el del PLD, que son los partidos que se visualizan como mayoritarios para el proceso del 28, va a ser un tema que hay que manejarlo, porque tenemos que ver en qué condiciones migratorias vamos a llegar al 28, porque faltan 3 años. Es decir, es un proceso que, como dice Ramón y como dices tú, los líderes tienen que despojarse de esa bandería política y pensar en un solo cuerpo que es nación, país. Es decir, dejar que estos pronunciamientos me puede perjudicar hacia el 28 en mi proyecto. No, es un tema nación, porque tú acabas de decirlo, acaba de decir Ramón, en los organismos internacionales, en la ONU y en la OEA y otros más, no han dado la espalda a las grandes potencias. Pero más que darnos la espalda, también han fomentado una línea narrativa, porque cuando tú no desmientes algo, claro, como institución, que además eres un testigo presencial que se supone ha de estar bastante empapado, porque hay muchos representantes de la misma en todos estos países, Haití, República Dominicana y todos los demás de Latinoamérica. Entonces tú simplemente quedarte callado es dar la razón. Claro. Y entonces, ¿qué camino? Quien cayó Torres. Claro. Correcto. ¿Qué camino le están dejando al presidente Abinader? Que él, como presidente y cabeza de un país, enfrenta el problema como lo está enfrentando valientemente, no ruyéndolo, como otros que dejaron que ese pasivo fuera creciendo. Ahora, ¿qué hace Luis? Como demócrata y persona abierta, convoca a la oposición, a los líderes, para darle participación, para que no digan que Luis tomó una decisión sectaria, egoísta, partidista. No, vamos a consensuar una decisión país con los líderes, y puede incluirse la iglesia y otros sectores sociales de la vida cotidiana dominicana, para así tomar una decisión de nación. Él está demostrando gran coherencia, porque recuerden en la campaña del 2020, cuando la pandemia, con lo del COVID, él convocó la cumbre de la unidad nacional y hubo mesa de la salud, de crisis social, de qué más, en fin, y fue precisamente para aunar, para convocar a todos los sectores y cosas que él está haciendo bastante coherente. Ahora bien, no creo que la situación sea más complicada ahora con los haitianos. Lo que pasa es que es más evidente, porque como se están tomando medidas más puntuales, ahora la reacción es más exacerbada, es más evidente, porque la verdad es que ya siempre hemos tenido, como dicen los venezolanos, el peo, que es el problema. Claro. O sea, entonces, eso es con respecto a que bueno, que ahora, no, siempre hemos tenido una situación, pero ha sido como una especie hemos tenido válvulas de escape, donde ha ido saliendo de a poco, pero siempre hemos tenido este tema. Entonces, fíjense que no podemos mantenernos así tan lineal. Veníamos con la idea de hablar de los partidos, de las primarias, pero es que es imposible tocar todos estos temas que nos preocupan. Además, hay algo. Los candidatos
ya sea para las primarias y ya sea luego cuando ya para las elecciones del 2028, tienen que tener una agenda muy clara. Yo les voy a decir una cosa y les voy a preguntar al respecto de esto, porque las personas de las que tú te rodeas realmente tienen mucha incidencia. Tú puedes ser la persona del carácter más fuerte y una persona insondable. Ahora bien, depende de la gente que tú tienes a tu alrededor, eso es una gran influencia. Y resulta que muchas veces se dejan llevar de algunos publicistas. No, tú tienes que tener este punto de agenda. Concéntrate en esto porque la gente se dispersa. Señores, pero es que no estamos hablando de un artista que estamos colocando para un chart, para subirlo en un chart. Estamos hablando de un candidato político que viene, o sea, se supone que tiene que tener una propuesta puntual, una agenda puntual para resolver situación país, que se han venido arrastrando de muchos años. O sea, que tenemos un problema bastante enraizado. Entonces, yo diría que la exigencia que el dominicano promedio, el dominicano común, debe plantearse, ya sea para escoger el candidato a lo interno de un partido si está afiliado, o ya luego para elegir en las presidenciables, al presidente, valga sea la redundancia, debe de estar, o sea, la vara debe de estar más alta. Claro. Tenemos tema de salud. Tenemos el tema de la contaminación sónica. Me parece horrible que, por cierto, es el tema de que una mujer tenga una cuota de poder, siempre va a generar cierta roncha. ¿Sí? Así que yo no quisiera verme en los zapatos de Farideh Raful, porque ya por el hecho de ser mujer ya despierta cierta animadversión. Claro. Entonces, hace rato que muchos queremos que alguien haga algo. Ahora que ella lo está haciendo, le estamos dando hasta con el cubo del agua. Pero tenemos también el tema vehicular, el tema del tránsito, los accidentes que son más que nada causados por motoristas. Ustedes dirán que me estoy dispersando, pero son puntos de agenda que van a tener que tener muy claro qué propuestas van a plantear. Y además, aquí en este país, todos nos conocemos. Aquí todo el mundo sabe para qué da el otro y para qué no da, para qué sirve y para qué no sirve. Claro. ¿Qué usted opina, Ramón? Fíjate, yo pienso que nuestros líderes, en términos general, no se han dado cuenta de que la sociedad cambió, que es lo que tú describes. La sociedad cambió y todavía continúan con la política del conchoprimismo, aquella política de abajo el que está arriba, de oponerme a toda iniciativa del gobierno porque entiendo que puede hacer bien. Y la verdad es que ya la sociedad es otra. Hay una ciudadanía con conciencia ciudadana. Y definitivamente el candidato no es el que más duro hable, ni el que se oponga a todo. Ni el que más cuarto dé. Ni el que más cuarto dé. Hey, tome en cuenta eso. No. A todos los candidatos indistintamente de la bandería, ni el que más cuarto dé. Ni el que más cuarto dé. No se pierda con eso. No se trata de clientelismo. Se trata del que conecte con su realidad, con la realidad social. Se comprometa con la sociedad. Por ejemplo, tú señalabas así, digamos, de soslayo, el tema con Farideh, que por ser mujer, inclusive porque hubo gente que advirtió que una mujer no puede dirigir el interior, que es un fenómeno. Entonces hay gente que en el imaginario, su conclusión es que ella no puede tener éxito en la función. Y a partir de ahí, cualquier intención, aunque sea correcta, yo tengo que apostar al fracaso. Porque, ¿cuáles son las críticas en términos general? Bueno, acabar con el teteo. Acabar con el... Que implica acabar con el microtráfico, claro, señores. Con la contaminación sónica. Tú preguntas, ¿dónde se producen los teteos? ¿En los barrios elegantes? ¿Es en Serrayé? ¿Es en Piantini? No, es en los barrios de aquellos que no tienen voz, de aquellos que no le duele a nadie, donde efectivamente cualquier persona tiene una enfermedad terminal, necesita paz, necesita silencio y no la tiene porque le invaden la privacidad, le invaden su paz y evidentemente viene el Estado
a través del interior y dice, bueno, pero espérate, así como hay silencio y paz en Piantini, el barrio de Gualey también lo merece. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Villa Duarte lo merece, Los Minas lo merece, solamente son los elegantes. Correcto. No, y como tú bien señalas, eso no es fortuito, es ese enanismo de abajo el que está arriba, entendiendo que la sociedad compra eso y es mentira, independientemente del ruido que hace evidentemente las redes sociales. Detrás de eso hay un componente perverso. Primero, el elemento comercial que tú señalas. Es gente que sabe que el ambiente para la venta y compra de ese microtráfico es ese escenario. Entonces le están desbaratando ese escenario. Y reaccionan. Y reaccionan. Pero hay una sociedad inteligente. Y al final de cuentas, yo siento y pienso que el candidato del 28 no es el del partido A, B o C. Es el candidato que se identifique y conecte con esa sociedad. Está fenomenal ese, como lo planteas, porque hay un populismo. Por ejemplo, en estos días veo un programa muy popular, voy a eximirme de decir el nombre, de una plataforma muy popular aquí, donde estaban haciendo un performance, como que no, está bien, yo no puedo trabajar porque estoy fuera de horario. Señores, les voy a dar un datito. Viene el barrio, las juntas de vecinos, gente muy noble, muy buena, exigiendo, pidiendo, suplicando, rogando al Estado que hagan algo porque no pueden dormir, porque no pueden descansar y tienen que levantarse a las 5, a las 6 de la mañana, como dicen los argentinos, a laburar. Pero no, hay un desaprensivo que está ahí. Que está enllavado con el dueño del colmado, que está enllavado con el que tiene el jipetón en el barrio, que aunque puede mudarse en otro lado, se queda en el barrio porque ahí es que tiene el control. Entonces, para mí esos son malos dominicanos los que están promoviendo que eso es un abuso para esa clase cuando es la verdadera línea de defensa de esos que siempre han estado desprotegidos. Así que me parece genial ese planteamiento que haces. O sea, realmente, Faride, te lo digo, ni siquiera como amiga ni nada. Estoy apoyándote totalmente. Hemos necesitado esto hace rato, sea un hombre, sea una mujer, sea del PLD, sea de la Fuerza del Pueblo, sea del PRM. Es que esto es lo que necesitamos los dominicanos. Además de que una de nuestras experiencias históricas respecto al, digamos, al funcionario, al servidor público, es dejar de hacer cosas porque ese es impopular. No todo lo correcto es popular. Claro. Digamos, con esa educación doméstica, cuando tú le dices al niño, deja esa tabla y ponte a estudiar, no es popular, pero es lo correcto. O sea, no necesariamente disciplinar. Claro. Digamos, colocar el imperio de la ley, imponer el imperio, es popular. Pero eso no significa que no sea lo correcto. Que hay que pagar el precio. Todo el mundo que le plantea, ya sea comunicador, abogado, porque a mí lo más penoso es que hay gente que tienen realmente dedo de frente y que son titulados y que tienen, aprovechando esto, por ejemplo, para descalificar sus acciones, solamente porque están en tal o cual bando, o porque yo les cuestionaría más allá. ¿Será que tienen algún interés de que no se le desmonte algún temita relacionado al microtráfico? Así mismo lo cuestionaría de plano y lo investigaría. Claro. Porque es que no. Sí, mira lo interesante de esto que tenemos sobre la mesa hoy. Todos esos problemas migratorios, los accidentes de tráfico, los problemas en los hospitales, el contrabando fronterizo, el tráfico de ilegales, de trata, un sinnúmero de problemas. Tú sabes lo interesante de esto, y por eso el mejor juez va a ser el pueblo, que por ley electoral y ley de partidos, los precandidatos primero al interno de su partido van a tener que debatir esos temas. Es decir, los precandidatos primero dentro de su militancia y de su padrón van a tener que explicarle en debate con los otros precandidatos las soluciones que tienen hacia afuera en el caso hipotético del que saliera candidato, qué propuesta más conecta primero a lo interno con la militancia de su partido que parte de la sociedad. Van a tener que jugarse. Pero después que salgamos con el candidato de cada partido, por ley también van a tener que ir a los debates electorales a llevar su propuesta al seno de la sociedad, a las asociaciones de industria, a las asociaciones de importadores, a la iglesia y a todos los sectores que inciden en un país. ¿Tú me entiendes? Fíjate lo interesante de esa parte que se aprobó en la ley con todos estos temas
importantes que tenemos, porque aquí había presidentes que te llegaban a ser presidentes sin hablar, tú le escribían una hojita y te hablaban, y compraban gente que pensaban con el estómago, pero ya la juventud Sí. hoy en día conecta. Tú traes algo interesantísimo y es la parte que tiene que ver con la aprobación de las leyes electorales y de régimen electoral, Exactamente. que han sido dos instrumentos fundamentales para reglamentar los partidos políticos y yo siento adecentar La política. el sistema de partido y participación y competencia. Todavía hay tareas pendientes, por ejemplo, en la escogencia de los candidatos tenemos todavía figuras que yo pienso que es un absurdo para escoger candidatos. El tema de las encuestas. Las encuestas pueden ser un instrumento, para usted establecer Medir un fortalezas momento, y debilidades. medir un momento. Dios mío, espérate. Gracias, Ramón, pero ya yo te amo. Es que yo nunca lo había dicho públicamente, pero lo he dicho en mi círculo. Yo estoy hastiada, me asquea ya. Todos los días una bendita de todos los partidos al interno. Y señores, esto es una paz mental. Ya. Gastando dinero, A manipular. falsos indicadores. ¿Para qué? Para creerse que no. Ya Ramón te lo dice, eso está en la ley electoral, lo que hay que aplicarlo de las encuestas. Claro. Dios. E inclusive ese elemento de crear competencia, por ejemplo, el debate está contenido en la ley. Sí. Y ya yo pienso que con lo que hizo inclusive el presidente de la República, que fue a un debate con las condiciones de ser presidente y muy a propósito de encuesta, ser favorecido por todas las encuestas, que la gente decía, ¿y a qué va el debate? Porque es lo único que puede perder. Fue. Por ley Eso tenía que- creó ya el precedente Precedente. a los fines de que no haya un proceso electoral sin que la gente tenga que confrontarse. Como dicen ustedes los abogados, sentó la jurisprudencia. Efectivamente. Entonces, de ahí que yo creo que debemos, como tal, forzar que haya una mejor regulación en la escogencia de candidatos. Fíjate que en el proceso pasado para la escogencia de las candidaturas, el Tribunal Electoral se llenó de reclamos, de impugnaciones, no por los eventos convencionales o la primaria, fue por las encuestas que no la creían. Exacto. Decía, y fueron al tribunal, de manera que eso hay que despojarlo, Claro. porque que las encuestas sencillamente dan como ganador al que paga las encuestas, y punto. O sea, real y efectivamente como instrumento de trabajo para usted conocer de fortalezas y debilidades, perfecto. Porque todos los días Ya. hay una sarta de 2 y 3 Sí. de 2 y 3 encuestas. Y ahora venga usted con Twitter. Bueno, ahora no Twitter, Señores, X. ya que hay programas de Que televisión. todo el mundo sí, se Señores, inventa una ya encuesta. aquí Claro, hay claro. programas de radio y de televisión que tienen firmas encuestadoras contratadas. Tú no puedes ser juez parte. Ahora, Ay, disculpa, como Sí, el sí. ranking también de los 100 más Influencers. influencers. Sí. Óyeme, por favor, y tú te das cuenta, de verdad, no, Claro. de verdad. Y entonces no son creíbles, hagan el trabajo y demuéstrenlo en el campo. de hecho, por ejemplo, ahora una figura interesante que también va a participar en el nuevo proceso electoral, que es el candidato independiente. Digamos que es un candidato ya sin estructura partidaria. Yo, en lo particular, pienso que casi es una quimera pretender éxito electoral sin una maquinaria electoral. El candidato independiente puede ser muy bueno para ustedes saber que es popular, pero definitivamente... Ahora, esa podría ser la verdadera encuesta. Pero fíjate lo que Un ocurre. indicador. Es que la política, sobre todo las aspiraciones hacia un cargo público, tú tienes que contar con una estructura que es la que en el día a día, El engranaje. el esfuerzo y tu popularidad la va a traducir en votos. Si tú no cuentas con ese aparato, tu popularidad se va a quedar en ese mismo escenario. Simpatía no son votos. Aquí tenemos históricamente, por ejemplo, en un momento determinado, figuras como Fernando Villalona, lo tomaron como candidato. Sin embargo, bueno, en su digamos, momento estelar, Jackie Núñez del Risco, Roberto Santana, una serie de personajes que eran figuras íconos, pero en áreas distintas. Cuando la llevaban al escenario político, real y efectivamente no había digamos, el cheque salía sin fondo. Sin fondo. Rebotaba. Entonces, es cuesta arriba el tema del candidato independiente. Ahora bien, es como tú señalas,
una gran oportunidad para que las propuestas de los partidos políticos no se encuentren con el vengador social. Porque si definitivamente lo que les proponen los partidos políticos no hay conexión o legitimidad con la sociedad, le van a votar por ese candidato independiente, pero por desquite, no porque le favorezca, sino para castigar precisamente la irresponsabilidad de los partidos políticos. Agregando eso, nos vamos al tema de Venezuela. ¿Cómo surge Hugo Chávez? En Venezuela, en los años 70 y 80 y 60, había un sistema bipartidista, los adecos y los copellanos. Gobernaron durante todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Hubo un cúmulo de insatisfacción por muchos años, de decepciones de la sociedad cada vez que elegía a un partido o al otro. Luis Herrera Campín, Rafael Caldera, Lucinchi, hubo varios, y Carlos Andrés Pérez, pero hubo una insatisfacción total. Entonces, ¿qué surge de esa insatisfacción? Un militar de los cuarteles se erige y comienza a hacer un trabajo, y mire ya por dónde va Venezuela, por debilitar su sistema de partido, por todas las carencias de propuestas que te la prometían en la teoría, pero cuando llegaban a un país rico, petrolero, si no es el mayor productor de petróleo en el mundo, está en los 3 primeros. Entonces, fíjate, lo del tema del candidato independiente, de la candidatura independiente, eso es un mensaje que se le está mandando a los partidos. Como dice Ramón, autorrevísense, porque llega un momento que esta sociedad se puede montar en un voto de castigo y en unas elecciones sacarte, y tú no sabes quién va a ser independiente y a qué fondo del pozo va a llevar ese candidato del país por irresponsabilidad de los partidos acumulada. Aquí tenemos un fenómeno que se da, no importa la bandería, porque bueno, no venimos de familias chinas, ¿verdad? Ni portuguesas, son dominicanas. Los políticos dominicanos vienen de familias dominicanas. Hay un tema cultural que está muy enraizado. Desde que llegan al poder, se anortan, como dicen en el campo. Se anortan porque ya se confiaron y les gusta mucho el carguito. Claro. ¿Cómo es que dice? Si tú quieres saber quién es mundito, dale un mandito. Dale un mandito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando más tú debieras, como funcionario público, estar ojo a visor, estar ahí, atento, haciendo, resolviendo. Ah, no. Es buscando la oportunidad de ver cómo. Señores, nos concentramos más y esto es cultural. De hecho, esto permea todos los sectores, todos los ámbitos de nuestra sociedad dominicana. Y es que nos concentramos más en manejar la percepción que en resolver lo que causa cierta percepción. Más fabulamos pero todo el mundo sabe. Entonces nos engañamos. O sea, engañamos y nos engañamos. Y es terrible, un círculo vicioso que ha indefectiblemente de ser desenraizado. Yo siempre me voy a la parte humana en ese sentido, porque no hay manera. El que venga con un paralelismo intentando, no, porque las cosas, mentira de usted sabe quién. No. Entonces, aquí entiendo que debemos de ser los pensadores de esta sociedad, todos indistintamente, debemos de hacer lo indecible, en buena lid, es una forma de decir, de poner la vara lo más alta posible. Ven, tú puedes, dale, demuestra, show me, demuestra, porque es que tú te sientas, yo me he sentado con gente y yo digo, de verdad, sí, bien. De verdad, y este es el que aspira, porque señores, todo el mundo quiere ser, voy a empezar desde en la nomenclatura, encargado, todo el mundo cree que puede ser encargado, director, viceministro, ministro, vicepresidente, presidente, todo el mundo cree que puede. Sí, todo el mundo cree que puede. Es el síndrome de Dunning-Kruger. Todo el mundo cree que sabe lo que no sabe y cree que... O sea, es una cosa increíble. Entonces, los que pensamos que somos más cautos, decimos, no, espérate, nos preocupa que esto salga bien, que esto... Entonces somos los estúpidos. Los que somos excluidos o que nos autoexcluimos bajo ese concepto de cautela. Entonces, la exigencia debe de ser, pero por mucho, la vara lo más alta posible, porque si no, vamos a tener una Venezuela, vamos a tener una Cuba, vamos a tener, qué sé yo, Honduras. Nicaragua. O sea. Mira, yo pienso que el país, este es un país politizado,
Inclusive los cambios que han habido en los procesos electorales. Fíjate que hemos tenido elecciones de medio tiempo, que cada 4 años, que con una distancia de 3 meses, como es la actual. Ha habido, digamos, cambios en las modalidades electorales en función de decir, bueno, pero debe haber un respiro de tanto proceso electoral. Esto no es la excepción. Por eso, inclusive, fíjate que vinculando lo que hablábamos en principio con la convocatoria del presidente de la República y la reacción de los líderes opositores, que es justamente en momento digamos, estando en el ring, cuando real y efectivamente no ha empezado, es momento de entrenamiento. La pelea es en 3 años. Hoy no hay elecciones, hay tema de nación, que hay que abordarlo como tal, con la entereza, para que real y efectivamente se proyecte el mensaje a esa sociedad inteligente de que definitivamente a usted le preocupa la sociedad, de que a usted le preocupa el bien de la sociedad. ¿Cómo es posible? Y yo me retraigo a la invitación. ¿Cómo es posible que gente que han sido beneficiada por el sistema de partido, que deben tener mayor compromiso de gratitud que Enya, que Fidia y de que cualquier mortal, porque han sido votados en procesos electorales y han tenido el privilegio de ser presidente de la República, que no son pocos, desde el nacimiento de 1844 a la fecha, ni siquiera una mujer hemos tenido. No. Entonces, esta gente que han tenido la oportunidad, en el caso de Leonel, en 3 ocasiones, el sistema democrático, la democracia dominicana, los dominicanos lo han escogido como candidato y lo han escogido como presidente. Danilo Medina, la oportunidad de ser favorecido por el voto popular en 2 ocasiones, ser presidente de la República. Hipólito Mejía también, presidente de la República. Debe haber un compromiso de nación frente a una invitación a un tema de nación a ser los primeros, porque ellos sí tienen una deuda, ellos sí tienen un compromiso. Correcto. No, pero frente a eso tú notas la misma politiquería, las acciones de condicionar, mezquindades que tú dices, bueno, pero definitivamente cuando se habla de un escepticismo, cuando uno ve los números en procesos electorales que dice un 46% de abstención. Bueno, es a ese tipo de conducta que dice aquí no hay honestidad con nuestros líderes. Son líderes de pacotilla. Hemos creado más que organizaciones políticas, partidos políticos con ideologías y valores. Ahora, en el momento de hoy, tú no distingues. Más de lo mismo, dice mucha gente. Tú no distingues, dígame, ¿qué diferencia al partido A del B? Por no mencionar, o sea, ¿qué lo distingue? Uno lo busca inclusive por el producto que presenten. Déjame ver qué candidato para diferenciar, porque el aparato es el mismo. Tú no puedes decir, este PLDista por su acción, por su dirección, no. Tú lo ves sentado en la misma mesa y tú no sabes quién es uno y quién es otro. es que literal que los ves sentados en una misma mesa. O sea, no hay un compromiso ideológico, no hay una formación, ni hay un compromiso. Y a partir de ahí... yo te aseguro esto, tú me aseguras aquello, tú me sacas yo te dejo a este. No se están repartiendo como un bizcochito. Es que dejaron de ser partidos políticos para convertirse en instrumentos aspiracionales. Son instituciones para aspirar, como tú dices, a diputado, a regidor, a alcalde, a presidente. Es aspiraciones, pero no el compromiso partidario del deber y de valores y principios. Desde que aquí, digamos, desaparecieron los líderes tradicionales, Balaguer, que la gente dice, yo soy balaguerista. Juan Bosch, pero había una corriente de pensamiento alrededor de ellos. Correcto. Y defendían causas. Correcto. Tú tenías una identificación con ellos. Había con vergüenza. Todo derecho. Oye, había vergüenza. Oye, un paréntesis, Ramón, para que tú continúes. También los partidos, tú lo utilizas como instrumento de negocio. Aparte nosotros tenemos un amigo común que decía en una etapa, un partido chiquito para un negocio grande. A eso se ha degradado la política. Un partido que fue mayoritario, que fue gobierno 2 o 3 veces. Un comerciante se alza con la presidencia de ese partido y convirtió ese partido mayoritario en un partido chiquito para un negocio grande. Y no tengo que decir. Sí, todo el mundo sabe. A eso ha llegado. Todo el mundo sabe. Mira, nosotros estuvimos
Bueno, no, pero no, Sí, sí. no te voy a cortar. Tú ibas a decir algo, adelante. No, pienso que la legitimidad en la escogencia del candidato es fundamental. Esto de imponer candidaturas en los partidos políticos lo Eso, podrán imponer, hacer. eso Exacto. es De peligroso. imponer candidaturas en los partidos le servirá solamente como instrumento de imposición. Y ahí tenemos como referencia los últimos procesos electorales. Hay que saber lo que pasó primero con el PLD cuando fue desplazado del poder después de 20 años en el poder, que fue una imposición de una candidatura. Hay otros elementos, la ruptura del partido como tal. Pero inclusive el último candidato que presentó ese partido también fue impuesto. Sí. Ahí están los resultados. ¿Dónde están? Y obligaron a todos los partidos satelitales a involucrarse y públicamente en las primarias, lo cual es totalmente contraproducente y fuera de ética. Y diría que hubo una reacción más que inmediata a esa situación. Correcto. Entonces, uno, legitimar el candidato. Deben de venir de procesos democráticos, de participación democrática, de primaria, que es el elemento, digamos, más idóneo. Creo que la ley electoral debe contemplar por ley ya los debates internos, como ocurre en Estados Unidos con los partidos demócratas y republicanos, que en sus internas hacen sus debates. Y no es que se tranquen en una habitación, en la casa de partido, a darse sillazo, ¿no? No, efectivamente. Es que incluso son televisados, y todo el mundo es partícipe. Mira, ahorita yo te puse el tema de Venezuela. Yo te voy a ir breve y resumidamente al tema de México. México tuvo un partido caudillista que era el PRI. Sí. El PRI se perpetuó por años en el poder legítimamente. Decían la dictadura perfecta. Dictadura perfecta. Una vez subió el de Calderón y el de Vicente Fox, pero mantuvo prácticamente, como dice Ramón, una dictadura perfecta. Pero fíjate cómo un candidato del PRD, que es un hombre que conecta con el pueblo socialista, que es Andrés Manuel López Obrador. Primero fue gobernador, alcalde, pero cuando aspiró a la presidencia, los partidos opositores le cerraban el paso. ¿Qué hizo Andrés López Obrador? Como él no es un candidato independiente porque viene del sistema de partido, formó un movimiento AMLO, Andrés Manuel López, y llevó ese movimiento al poder. Pero ese movimiento que llegó al poder a través de Andrés Manuel López Obrador parió una mujer como hoy presidenta y no la señaló. Una mujer que se ganó su trayectoria, su trabajo, que es Claudia Sheinbaum. Sí. Sí, ahí tú te das cuenta que México tuvo casi cerca de un candidato independiente y tal vez decía un vengador social, entre comillas, pero no. Fue un desprendimiento de un partido, como era el PRD, donde pertenecía Manuel, creó un movimiento que lo permitía la ley electoral mexicana y a través de ese movimiento ganó unas elecciones. Y la base de ese movimiento, dentro de un evento electoral interno, parió una candidata mujer y hoy esa mujer está gobernando ese país. Pero el ejemplo más inmediato lo tenemos en el PRM. ¿Qué tiempo tiene el PRM como partido? Un poco, menos de 15 años. Exacto. O sea, y fue precisamente desprendimiento por el hastío de exactamente, el otro partido. de un descalabre de un partido, quizás de un negociante que llegó a presidir un partido y lo convirtió en una empresa pequeña para grandes negocios. Y se sabe todo. Iba a comentar que hace unos días tuvimos junto con el Ministerio de Obras Públicas en el sector de Lucerna una demostración con una tecnología de última generación que consiste en un polvo asfáltico que se mezcla con el pavimento, o sea, se mezcla al material que se utiliza para pavimentar y se regenera con el agua. Con el agua de lluvia, es una tecnología precisamente mexicana. Excelente. Todo sigue excelente hasta ahí. Sí. Luego viene un regidor vestido de blanco, parecía un chimicuí. ¿Ustedes saben lo que un chimicuí? Sí. Parecía un chimicuí, así todo. Todo él. Haciéndose videos y fotos. Y yo le dije, pregúntenle, vocenle para que le salga en la grabación. Que quién lo invitó, porque ahorita va al cabildo de regidores y dice, mire lo que estamos haciendo por el sector Lucerna, de Santo Domingo Este, el ayuntamiento, esto.
A lo mejor no tiene ni que ver con porque ustedes saben que los regidores representan a diferentes denominaciones partidarias. Bueno. El punto es la forma de hacer política, qué asco. O sea, insisto, y debemos de insistir, es como la exhortación que hago, debemos de insistir en cambiar el modus operandus. Hay que cambiar el chip. El otro día Julito Jacín me preguntaba en su programa, ¿y qué tú crees que hay que hacer? Y yo, cambiar esto. Sí. Porque si no vamos a estar haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Por eso hablaba de legitimidad, deben de venir de un proceso democrático, transparente. Debe haber la competencia, debe tener la competencia, porque aquí hay unas aspiraciones que desde que tú escuchas al aspirante, te das cuenta que su único propósito, su despropósito para el lugar es precisamente un asco. Porque definitivamente yo he visto aspirantes que tú le preguntas respecto a su competencia y no saben para qué quieren ocupar, digamos, una curul en el Congreso Nacional. Yes. No saben para qué quieren ocupar una curul en un ayuntamiento. Entonces, a partir de ahí, la competencia es determinante y un elemento, el compromiso. El candidato y posteriormente funcionario electo sin compromiso es el candidato clientelar, el que compra la posición, en que por una funda de cuarto, de dinero, compra un espacio y no tiene ningún tipo de compromiso. No tiene compromiso. Yo compré mi espacio. Ya. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para un buen producto, para un buen candidato y para un buen funcionario. Fíjate, Ramón, que tú mencionaste, en los legisladores yo te incluyo senador y diputado. Correcto. Son menos de 220 entre las dos cámaras, un sistema bicameral. Muchos de ellos no saben cuáles son la función de un diputado y un senador, que es legislar, fiscalizar y representar. Así es. De 220 y pico que tenemos en las dos cámaras, son pocos los que aplican esas tres responsabilidades inherentes a su cargo. Pero ustedes no recuerdan, a propósito del debate en la pasada campaña, que dentro de los debates hubo un legislador que participó aspirando a una senaduría, a mantenerse como senador en Santiago. Y cuando le hacían la pregunta, con 24 años de legislador, ese señor no conocía sus atribuciones. Hablaba de promesas y elementos. Muy populista. Pero muy ajeno a su competencia. Y tú decías, como tú señalas, con 24 años. El más viejo en la Cámara de Diputados. Mire, yo el otro día publiqué que no me acostumbro a decirle ex, Twitter, yo en fin, lo mismo. Sí. Está bien, Musk, gracias por el fiasco. Siéntate en tu lugar seguro, respira y mira hacia afuera y por favor responde esto auténticamente, sin sesgo, sin odio, porque hay que advertirlo, porque hay muchos haters, muchos odiosos, que no tienen oficio, que se ponen una sarta y mucho menos aprehensión. ¿Qué tipo de hombre o mujer crees ha de gobernar la República Dominicana? Por favor, nada de nombres. Y si no tiene nada valioso que aportar, empezando por la honestidad de su respuesta, exímase. Yo quiero que tú veas la cantidad. Todos fueron muy... Comentarios. Sí. Hubo solo un indecente, lo cual es tremendo averaje en estos días. Siempre hay debo de sentirme muy afortunada. Sí, claro. Pero todos coincidieron en algo. Es un ente conservador. Buscan a un candidato conservador que resuelva problemas históricos, problemas de energía, problemas de salud. El tema de la inmigración haitiana fue fue la constante. Entonces, digamos que tenemos los indicadores claros y siempre he dicho, las redes son para tú promover alguna noticia o lo que sea, esa plataforma, pero no deben de ser los indicadores para no solamente a los candidatos políticos o a los políticos, sino que no debe de ser como el lóbice o no debe de ser lo que tú tomes como referencia única, simple y única de lo que funciona, no funciona o de lo que es realmente una influencia. Porque un influencer puede pagar los views, Pero claro, los comentarios, puede pagar los likes,
pero la influencia, ser una persona de influencia en la opinión pública, en la vida pública, que no solamente tiene que ver con la vida política, la vida empresarial, todos esos ámbitos que aúna, entonces no es lo mismo. Y realmente este tipo de preguntas son las que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Qué nosotros necesitamos? ¿Quién ha venido, si no a resolverlo por completo, a estar lo más cercano a resolver un problema histórico? Entonces, digamos que algo que ha de reconocerse a el presidente Luis Abinader, el tema de la inmigración, yo no sé cuál es la campaña tan exacerbada y tan fuera de lugar, porque ahí sí están los indicadores de lo que se ha estado haciendo con ese tema, y ha sido muy responsable. Y el tema también de la unificación de los sectores en cuanto a la incidencia en las decisiones de la vida pública. Siempre yo he exhortado, vamos a poner las cosas sobre la mesa. El que usted ve, y ahí lo voy a citar responsablemente como Danilo Medina, que se exime de participar en una mesa. Esto es una mesa de trabajo. No hay nada más operativo que una mesa de trabajo. Usted se ve la cara y pone las cosas sobre la mesa, indica qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que hay que hacer, empieza a sopesar. Eso es totalmente en una búsqueda de resolución. El que usted ve que se exime de participar en una mesa que se le invite es porque tiene algo que ocultar, es porque no le conviene. Ese es un mal dominicano. Sería bueno que en este momento, y más después de una tragedia que a todos nos ha tocado indistintamente, y que de la que tenemos que aprender de muchas maneras, señores, de muchas maneras, y todavía estamos aprendiendo, es que en vez de separarnos por una condición étnica, religiosa o política, nos separemos entre los buenos y los malos dominicanos. Este es un bueno, usted puede decir que es muy naif, que es muy ingenuo de mi parte, bueno o malo dominicano. Vea sobre los pasos de cada quien, que lo va a revelar siempre. Excelente, Enya. De verdad que te agradezco en gran manera y sobre todo en Fidia el poder participar contigo en este podcast, sobre todo porque ahora que inclusive se está discutiendo sobre una ley para mejorar la libertad de expresión, la libertad pública, y que se ha visto por una parte como la pretensión de un sesgo, y yo pienso que no. En lo particular, creo que definitivamente, y defiendo la libertad. Bueno, es la libertad el elemento que distingue a la sociedad democrática de las demás sociedades. Ni en el feudalismo, ni en la monarquía, ni en el socialismo. El elemento fundamental de la democracia es su libertad. Ahora, la libertad debe estar reglamentada. Debe haber consecuencias para el mal uso y para el abuso. ¿Qué es lo que se va a recomendar? Se debe legislar. Bueno, que usted tiene derecho a decir todo, pero cuando usted difame, hay consecuencias. Que usted tiene derecho a decir todo, pero cuando usted injurie, haya consecuencias. Régimen de consecuencias. No es restringir la libertad del decir, es que haya régimen de consecuencias. Porque definitivamente... Ay, es que se le acabaría el negocio a muchos extorsionadores de los medios. Hay que luchar contra eso. Se les va a acabar el negocio a muchos extorsionadores de los medios que tiran unas bolas, y después quieren que se le acerquen los políticos o los empresarios, ofrecerle unos cuartos largos para que se callen la boca. Aún no sea verdad, sí, solamente para parar el ruido. Y a esos extorsionadores, a esos malos dominicanos, se les va a acabar el juego. Porque si usted me dice, mire, Ramón Valdés mató una paloma, el problema no es que yo lo diga, el problema es que por lo menos yo debo de tener una prueba. El tema no es filtrar lo que se dice, que ahí es que ustedes están los alofoquianos queriendo incidir en la narrativa de una manera negativa y confundir a la gente. No, se puede decir lo que sea, se puede decir todo, pero tenga prueba. Que sea verdad, no que una cosa que usted se invente para agarrar y extorsionar a este se le acabó el juego. Sencillamente porque a la justicia no van los hechos. Los hechos ocurren. A la justicia van pruebas y evidencias. Lo que se debate. Si usted acusa y no tiene pruebas y evidencias, usted está injuriando. Y debe haber un régimen de consecuencias. Correcto. Cuando usted acuse,
tenga la prueba, que es lo que le va a avalar el derecho. Si no, tendrá consecuencias. Sencillamente de eso se trata. Porque hoy lo que dicen, ay, mira, ay, Sí. ahora están restringiendo la libertad de prensa, ahora agarraron a esta Sí. presa, ahora... No. Es que el tema no es que diga lo que diga lo que quiera. Y por cierto, estoy en Sí. desacuerdo con la oprobiosa forma que tienen de decir malas palabras, de con una Pero voceadera, claro, una eso cosa, es. que pueden hacerlo, porque al final, libertad de expresión, ¿verdad? Tú eras muy niña, ¿tú escuchabas esos desatinos cuando Zaida lo bató en Ginebra? No. Se cerraba el programa y la No. suspendían. Oye, una cosa, fíjate que no estoy de acuerdo y sin embargo esto no es lo que estoy cuestionando. Exacto. Porque lo más que pueden hacer los espectadores, ya sea que en un canal de televisión, Mudar. en radio o YouTube, es simplemente no verlo y decir, y está loca, oye, este loco viejo. ¿De verdad crees que yo estoy en ese mood? Ahora, estoy hablando de algo muy puntual. Muy puntual. No es que usted vaya a decir esto, aquello, lo otro. Es que si usted lo va a decir es porque es verdad y porque usted tiene prueba y lo ha constatado. O sea, así no. Como medio de chantaje, no como medio de chantaje. Lo que pasa- si no hay sanción, es la libertad del libertinaje. Tú ves lo que te decía No de de la la expresión. Le da cultura, cuerpo de la para que siga creciendo Claro. eso. ¿Sabes de la cultura a la que me refiero? De la cultura que nosotros tenemos, lo que ya hemos venido desarrollando, algo que está muy enraizado, está muy en el tuétano de la sociedad dominicana, sin importar el nivel social, sin importar el escalafón social. Y es eso, esa mentalidad. Y eso es lo que se está desenraizando y por eso es que está habiendo mucha roncha, porque se le va a caer el negocio turbio a mucha gente que se ha hecho de dinero generación tras generación con ese modus Ese operandi. relajito. Sí, bienvenidos sean esas medidas, de verdad que sí. Excelente. Bueno, Bien. yo como te decía Ramón, también darte gracias por esta oportunidad. ¿Será que tenemos que darte gracias a los dos a ti? Porque tú has sido el elemento catalizador. Porque Ramón es una persona que yo he analizado su carrera de comunicador. Tengo como 15 años conociéndolo y he visto lo prudente, lo comedido que es, pero lo preciso en los temas que trata. Entonces, lo que quisimos hoy fue enriquecer tu programa para que tus televidentes puedan tener una opinión de lo que se está batiendo hoy en día en la sociedad y en los medios. Sí que lo han hecho y de verdad Ramón Valdés, Fidias Tejeda y esta servidora Genya, laboratoristas, de verdad, gracias por su sintonía. Les agradecemos por ello. Yo les agradezco a ustedes, pero tanto Ramón Gracias. y yo a ti por ser el voy a repetirlo, el ente catalizador que ha logrado este conclave. Además, yo confío en tu criterio. No es verdad que Fidia me va a traer a cualquiera. Así que Gracias. muchísimas gracias. Y por favor, piensen, analicen, sean cautos, que a veces al pasito se llega más rápido. Así que nos vemos en la próxima emisión. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Lo que somos. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país.